quiero hacer una presentación a Carol Cornils, una excelente artista 3D de personajes. Nos conocimos, esa, fue en Lightbox, Carol, ¿no? Sí, de hecho Hace 3 años ya, fue en la misma visita a DreamWorks. en la mía visita a DreamWorks, exactamente, sí. Sí. Que fuimos a esta conferencia que se llama Lightbox, fue en Pasadena. Y bueno, ahí con un grupo estamos entre argentinos, paraguayos, chilenos, ¿no? Carol es de Chile. Y fue ahí que le seguí a Carol, ¿no? Seguí sus trabajos en Instagram. Y bueno, tiene muchísimo para contarnos. Yo creo que una referente, ¿no? En cuanto al modelado de personajes, a la presentación, a la creación de personajes también. Y creo que esta conversación va a ser sumamente fructífera y valiosa para nosotros que estamos ahora trabajando en la producción de estos cortometrajes animados. Así que, sin más preámbulos, Carol, me gustaría hacerte la primera pregunta, ¿no? Que es la más interesante. Empecemos con tu cargo. ¿Cuál es tu rol específico y cuál es tu función dentro del pipeline de un proyecto? Ujú. Bueno, antes que nada, hola a todos, porque no me he presentado. Em, Espero que estén todos súper bien. Voy a reordenar aquí un poquito los slides para poner mis datos de contacto al final en vez del principio. Y voy a compartir pantalla, si te parece. Súper. Casi aprieto Leave, súper bien. Estoy clarita. No sé si me ven ahora. Sí, Ya. Bueno, yo soy artista 3D y me he especializado en trabajar específicamente en personajes. O sea, lo que significa eso es que en general soy un poco más rápida trabajando en personajes que si me ponen a trabajar en otras cosas. Pero no significa que no pueda hacer otras cosas también. Em, Ahora, como freelance, los cargos para los que me buscan y principalmente en lo que siempre estoy haciendo es, bueno, efectivamente trabajar de personajes y, ay, estoy súper enredada, ya. Y, ¿cómo se llama? Hay dos modalidades principalmente en las que me piden trabajar. Una es trabajar a partir de un concepto que me han entregado, como es lo que están viendo en pantalla en este minuto. Este es un modelo de un corto animado que en este momento se está postulando a festivales, o sea, que todavía no se ha estrenado, pero que ya es público y ya tengo, o sea, y por lo menos las dos imágenes que están viendo en pantalla ya fueron publicadas, por lo cual no hay problema en mostrarlas. Eso es un tema súper importante, que hay muchos trabajos que no se pueden mostrar. Y la otra modalidad em, de mi trabajo es cuando me piden hacer conceptos en 3D. Sin, o sea, me dicen una idea de qué es lo que quieren del personaje. Yo tengo que buscar una serie de referentes, como esta imagen que hay aquí, bien chiquitita, porque eso es de un proyecto que todavía no ha salido, pero quería hacer referencia de que uno busca referencias de repente hasta el punto en que si uno las aleja ya no las puede ver. Em, y a partir de eso uno puede inventar un personaje. Este personaje de aquí, esta oveja, la inventé yo, es un trabajo personal, porque los trabajos que estoy haciendo en este momento, que son de concepto en 3D, todavía no son públicos y por lo tanto no los puedo mostrar, que es una pena porque están súper entretenidos. Bueno, y aquí estas notas que puse son como este pizarrón de ideas que hice, el programa que estoy usando es PureRef y para el modelado estos son los programas y de repente también me toca dibujar y estos son los programas que uso. Bueno, eso es principalmente. Ahora en estudios y de repente, o sea, hace poquito me tocó, también me piden hacer modelos para producción. Eso es tomar el personaje, o sea, los personajes anteriores que ya vieron, ya sea de este estado o de este estado, y hacer la parte de topología y de texturizado para poder sacar el render. Entonces, eso es principalmente mi cargo. excelente, Carol. Entonces, sería un poco limitante considerarte modeladora, ¿no? Porque aquí entran varias disciplinas, como estás diciendo, no solamente el Ujú. modelado texturizado,
¿Vos le das la iluminación también cuando estás presentando un personaje, un concepto, digamos? Em, Depende, porque, por ejemplo, este render yo lo saqué con un poco de iluminación para poder mostrar bien cuál es el volumen que tiene y es más pensando en el portafolio. Pero para el proyecto en sí, déjame buscar aquí. Em, por ejemplo, estas son el tipo de imágenes que yo estaba mostrando, que en el fondo son renders pero de ZBrush. Y también depende un poco del cliente, porque hay clientes que quieren ver el modelo en iluminación. Y para este proyecto, por ejemplo, nosotros también estuvimos trabajando con Marmoset porque el personaje se iba a mostrar en real time. Y cambia el programa cuando yo muestro otras cosas, ¿cierto? ¿O está solamente en No, nos la... vemos. Ya, súper, ven todo lo que Ujú, tengo en la pantalla. correcto. Entonces, por ejemplo, esto es un modelo en 3D, que esto era lo que les mandaba yo principalmente para correcciones en este proyecto en específico. Entonces aquí podían jugar ellos con, ay, ¿cuáles eran los comandos? Ahí está. Podían jugar con la luz y verlo por todos lados. Esto es un prop del personaje, pero estaba incluido. Este es el jetpack y esta es la niña. Y por ejemplo, para mostrar este modelo en portafolios me pidieron que yo le quitara el color, em, mostrara solamente los clay renders, porque el terminado final, básicamente, de este personaje es un estilo muy hand painted. Y al hacer, o sea, y yo al mostrarlo con texturas que son un poquito más realistas, podía generar mucho hype, o sea, como que la gente esperara muchísimo más del proyecto de lo que realmente el engine de render que usaron finalmente les permitía. Entonces, Qué hay, interesante. hay varias restricciones ahí. Yo no soy encargada de la iluminación, por ejemplo, pero sí para poder mostrar mis trabajos y para poder llamar la atención de clientes necesito saber mucho de iluminación para poder presentar mi obra. Porque el modelado, como bien dicen, es jugar con la luz, es como dibujar con la luz en el espacio. Que podemos hablar un poquito más de eso cuando lleguemos más a la parte del trabajo en sí. Excelente. Sí, perdón, me desvié un poquito porque me interesó Ujú, mucho esa parte. Pero para entender bien tu rol más, entonces vos entras ujú. más o menos al principio de un proyecto, cuando se están concibiendo los personajes y demás, y vos estás mostrando, diríamos, la primera versión de un personaje realizado en 3 dimensiones, ¿correcto? Claro, claro. Yo generalmente entro en preproducción y, por ejemplo, yo llevo ya 3 años freelanceando. Yo estoy trabajando desde el 2014 más o menos en la industria. Estaba sacando la cuenta de la cantidad de proyectos en los que he trabajado y en la cantidad de proyectos de los que puedo hablar. Y, por ejemplo, he trabajado en alrededor de 20, 25 proyectos, de los cuales puedo hablar o mencionar, porque de repente solamente puedo decir que trabajé en este proyecto, pero no puedo decir qué es lo que hice. Puedo hablar más o menos dentro del rango de, puedo explicar lo que hice, a no, solamente puedo decir que trabajé ahí, 10 proyectos. Entonces, es complicado el tema porque, claro, yo entro muy al principio y como los proyectos de repente me piden cosas de que se van a postular a presupuestos y no siempre salen, hay muchas cosas que quedan en el camino. Más de la mitad por lo general. Yo he tenido la suerte de que solo la mitad se hayan caído. Wow. Y vamos a hablar un poquito más acerca de la vida freelance más adelante. Yo me estaba Ujú, adelantando, pero volvamos un poco al principio, Carol. Contanos ujú. acerca de tus primeros pasos. ¿Cómo te interesaste en el arte digital? ¿Dónde estudiaste? Ya. Bueno, yo siempre he estado así. Yo he sido como de estos chicos que desde bebés básicamente se interesaron en el arte y de ahí nunca más salieron. Em, entonces, básicamente mis estudios formales fueron en la Universidad de Chile y yo estudié licenciatura en artes visuales. Eso es, me gradué como artista tradicional con especialización en grabado.
Entonces mi título profesional es grabadora. Y aquí puse una imagen de un grabado, de las cosas que estaba haciendo en ese entonces. Yo estaba trabajando principalmente con paisajes. Em, Ahora es divertido porque cuando yo estaba en la universidad y tuve que elegir mi especialización, como que tenía esta cosa en la guata que quería elegir escultura, pero por temas de presupuesto, que escultura era la especialización más cara, de que el dinero que me estaban pasando mis papás no era suficiente para mantenerme a flote en otra ciudad, porque yo crecí en Quilpué y me fui a estudiar a Santiago. em, entonces tenía que pagarme, ¿cómo se llama? Hospedaje, em, el arancel y además comida y, y los materiales. Entonces fue por un tema de muchas cosas y que mi papá específicamente me convenció de que de la escultura me iba a morir de hambre, de que finalmente me fui por las dos dimensiones. No, no le hice caso a mi instinto en esa ocasión. Y una vez que salí de la universidad, obviamente del grabado no me resultó la cosa del arte tradicional. Estuve tratando de meterme en los círculos de galerías y fue un fracaso tras otro. O sea, logré exhibir en varias exposiciones colectivas, que es como lo hacen los artistas jóvenes, pero mi obra no se vendía porque era demasiado poco conceptual, yo tenía pocos contactos, no tenía nombre y para comprar arte, o sea, los compradores de arte generalmente buscan a alguien que ya tenga un background, porque es como una inversión en realidad, no es el cuadro bonito, sino es el cuadro que va a ganar valor. Y bueno, entonces me pasé como 5 años así media perdida sin saber qué hacer hasta que empecé a juntarme de nuevo con amigos del colegio que habían estudiado programación y estaban trabajando en videojuegos. Y fue ahí que recordé, cierto, ¿verdad que los videojuegos necesitan arte? Y empecé a aprender 3D. Entonces ahí vienen mis estudios informales, básicamente, que empecé a aprender usando una página que ahora se llama Pluralsight, en ese entonces se llamaba Digital Tutors. Em, y a partir de ahí tomé un diplomado en la Universidad Católica de Animación, en donde nos pasaron así como muy por encimita todo lo que era la producción, pero eso me sirvió mucho para entender cómo se iban a usar los modelos y las necesidades de topología después para el rigging y la animación. Eso es, más que nada, en cuanto a mis estudios. Excelente. Carlos, una consulta. Viste que ahora tenemos tanto material para aprender online, ya Ujú. sea pagado o gratis a través de YouTube. ¿Cómo vos navegaste todas esas decisiones? Porque seguro que vos en su momento buscaste, no sé, cómo modelar personajes y hay un sinfín de recursos. ¿Cómo vos supiste elegir cuál curso tomar o por dónde dirigirte, dónde enfocarte en tus estudios informales? Am, la verdad es que en ese entonces ni siquiera sabía buscar por Google, así que fueron mis amigos programadores, ¿cachai? Uno que era amigo del director de arte de una empresa que se llamaba Behavior Interactive. O sea, esa empresa todavía existe en Canadá, pero en ese entonces tenían una sede en Chile. Y su amigo, director de arte, tenía otro amigo que había hecho unos tutoriales y me pasaron un CD con tutoriales de 3D Max y un par de links que eran a CG Society, esta página Pluralsight que tengo anotada ahí, que antes se llamaba Digital Tutors, y en linda.com. Y esas páginas tenían como, ¿cómo se llama? Líneas de aprendizaje, o sea, de más simple a más complejo. Entonces ahí yo me fui viendo tutoriales por distintas personas y en verdad lo que hacía, le ponía mucha atención al primer tutorial hasta que entendía el inglés, porque yo tampoco sabía en inglés y estaban todos los tutoriales en inglés. Em, entonces ponía el video y repetía, repetía, repetía hasta que entendía la palabra a la fuerza, básicamente. Hasta que eventualmente tanto el inglés como el 3D empezaron a funcionar más fluidamente y de ahí me dedicaba ya no a ver los tutoriales, sino que los dejaba de fondo
y mientras trabajaba con las técnicas que ya había aprendido, veía técnicas nuevas. em, y ahí decidía qué técnica me funcionaba mejor a mí como persona, porque los workflows son muy personales también. Entonces fue una cosa en verdad de agarrar toda esta magnitud de cosas y dejarlas correr nomás. Y yo hacer el filtro en la medida que iba probando técnicas o si me iban interesando o no. Increíble, me encantan estas historias, o sea, me parece sumamente interesante que vos tuviste un trasfondo de arte tradicional, digamos, y que te pasaste un tiempo tratando de incursionar en eso y no funcionó, entonces buscaste otra Ujú. cosa y que fue a través de eso que entraste en el arte digital. Y me parece que es algo bastante motivador para muchos de nosotros que de repente, eh, no sé, creemos que de repente es muy tarde para aprender o como que ya tuvimos nuestra oportunidad, pero vos sos un vivo ejemplo de que obviamente uno puede todavía forjarse caminos, ¿no? Con este tipo de Claro, aprendizaje. claro. El arte es un proceso súper lento y uno nunca deja de aprenderlo. Entonces es muy normal encontrar artistas ya avanzada edad empezando a hacer su carrera, porque es un tema así como, es parecido a los deportes, por así decirlo, en el sentido de que tú tienes que entrenar mucho la coordinación de la mano con tu vista, em, el dejar fluir las ideas también, porque las ideas suelen atrofiarse un poco cuando uno, me pasó mucho cuando yo recién estaba empezando a trabajar, de que siempre tenía que trabajar de un concepto y ya dejé de utilizar mis neuronas creativas, por así decirlo. Y ahora, hace poco, cuando ya empecé, tuve que empezar a hacer uso de ellas, fue un proceso súper lento poder empezar a usarlas de nuevo. Entonces, hay una cosa de que, claro, o sea, muchos artistas te pueden recomendar de repente que para armar portafolios tienes que ser capaz de copiar uno a uno para poder entrar en una producción, traspasar del 2D al 3D de una forma muy precisa, pero también sucede de que a ti como artista te están contratando por tu visión específica y que del 2D al 3D nunca va a ser exactamente igual, o de repente quieren hacer cambios de ese trabajo 2D y ponerle algo de lo que tú ya traes al trabajo 3D. Claro, Entonces, ujú, ujú, dale. no te escucho. No, sí, era un M. Dale. Hablemos entonces acerca de tu carrera. Recién cubrimos la Ujú, parte de tu aprendizaje. ujú. Contanos acerca de los lugares donde trabajaste, los proyectos en los que te involucraste hasta ahora, aquellos 10 que puedes mencionar. Ujú. Bueno, en esta página están todas las cosas que yo, en todas las academias y páginas en las que tomé clases y marqué en gris Flip Normals porque ellos tienen el tipo de tutoriales que tenían en Digital Tutors más o menos cuando yo lo estudié. Entonces, por eso lo puse en gris, porque yo nunca he tomado tutoriales de ellos, pero sé que son del mismo tipo de los tutoriales con los que yo aprendí. Entonces, en mi trabajo em, puse esta como simplificación. Del 2014 al 2018 yo entré a trabajar a Behavior Interactive en la sede que estaba en Santiago y con ellos yo trabajé en 7 proyectos más o menos, 7, 8 proyectos, no estoy segura, de los cuales solamente puedo mencionar los que están en esta lista de aquí. SpongeBob Hero Pants, Snoopy's Grand Adventure, Doris Reef, que se canceló, por lo tanto nunca llegó a los celulares, salvo en Canadá, me parece que se hizo el soft launch, y Westworld Mobile, que se em, publicó y estuvo disponible por alrededor de un año antes de que la empresa tuviera unos problemas legales, porque era muy parecido a otro juego que habían sacado antes para otro cliente. Entonces, y lo descontinuaron. Em, yo trabajé en Behavior hasta que cerró ese estudio. em, y a la semana siguiente del cierre, yo empecé a trabajar en Punk Robot, así de rápido. Y la suerte que tuve yo fue de que en Behavior Interactive
llegó en algún momento una productora que se llamaba Sabrina, o sea, que se llama Sabrina Carmona, y ella está trabajando actualmente en King. Em, y ella me confió trabajar en personajes para Snoopy's Grand Adventure, que si ustedes, creo que se robaron esos personajes del juego y si ustedes hacen la búsqueda por internet los pueden encontrar. Son terribles los modelos porque son los primeros modelos que hice. Em, pero bueno, así se aprende de a poquito. En Doris Reef me gustaría mostrar los personajes que hice, pero los personajes que realmente me gustan no se pueden mostrar. Y Westworld Mobile fue principalmente hacer casas para mí. Em, pero esta experiencia que ya tuve en Behavior Interactive me sirvió para entrar a Punk Road como Principal Character Artist. Y allí, bueno, trabajé principalmente en una película que ellos tienen en producción em, y en comerciales de Navidad como supervisora y modeladora también. Entonces, fue genial el traspaso de juegos a animación, porque la parte técnica, si bien tienen similitudes, son súper distintas. Em, y para mí el traspaso, yo pensaba de que siempre había escuchado que hacer el cambio de animación en juegos solía ser más chocante, entonces estaba súper confiada, pero cuando entré a animación me di cuenta de tantas cosas que no sabía y que tenía que saber inmediatamente. Entonces, esas primeras semanas fueron súper estresantes porque tenía que saberlo. Entonces, era una búsqueda constante de conocimiento que tenía que aplicar ya. Fue súper entretenido. Y bueno, en Punk Road yo renuncié el año 2019 con la idea de dedicarme a mi portafolio y poder buscar trabajo con empresas que tuvieran mejor presupuesto, porque la vida en ese periodo del 2014 al 2019, em, el costo de vida en Santiago subió muchísimo y los sueldos no subieron tanto. De hecho, se anduvieron reduciendo y ya no me alcanzaba. Entonces ahí me dediqué, fueron como 6 meses que me tomé el 2019 para trabajar en mi portafolio y después usando mis ahorros me fui a, a Estados Unidos durante un mes más o menos y ahí conocí a Guillermo. Después, a fines de ese año empecé, en diciembre recién, me salió mi primer trabajo como freelance y fue con Mol3D. Si ustedes recuerdan, dentro de los lugares en los que había estudiado, está Mol3D Academy, que es muy parecido a este Mol3D Studio. Entonces, claro, es la misma gente. Y si ustedes ven dentro de los clientes que tengo como freelance, están Pack Robot, ya había trabajado con ellos antes, Giant Monkey Robot, si bien es un nombre que no aparece antes, la gente que había trabajado en Behavior Interactive y que ahora estaba sin trabajo, se reunió y armó un nuevo estudio, que es este. Gamaga, que es otro juego o sea, otro estudio de videojuegos que está en Chile, em, donde también había ex compañeros de Behavior. Y el resto de los clientes que puedo nombrar, porque hay clientes que prefieren no ser nombrados en público, son Bitfilms, que es básicamente el estudio de Chris Berry, el director y escritor del corto animado Little Bird, que es el que mencioné bien al principio. Nickelodeon, una producción que no ha sido anunciada aún, por lo tanto no puedo hablar nada de ello, y en Adobe, que con ellos hice una presentación a principio de año en donde mostraba mi proceso de texturizado en Substance Painter. Y ahora estoy trabajando en 2 proyectos más, de los cuales más adelante podría hablar. Eso es. Impresionante tu trayectoria. Carol, en esos 6 meses que vos te tomaste para preparar tu portfolio y después viajaste a los Estados Unidos, ¿fue ese portfolio el que te abrió las puertas para la vida freelance, por decirlo así?
¿Fue otra cosa? La verdad es que sí y no, porque básicamente en esos 6 meses yo solamente logré trabajar en un trabajo, porque al mes de haber renunciado falleció mi gatita que la tenía hace 12 años y mi proceso de luto fue súper lento. Entonces, no sé si la tengo por acá. No, no la alcancé a poner. Deja buscar. El proyecto que hice durante esos 6 meses fue un personaje que concepté yo misma, que se llama Gal, y el personaje lo basé en la personalidad de mi gatita. Entonces, si ustedes pueden ver, es este personaje de acá. Y con este personaje yo me hice tarjeta de presentación y parece que pegó mucho. El tema es que cuando uno hace un personaje nuevo, antes de que llame la atención de potenciales clientes, pasa mucho tiempo en que tiene que estar mostrándose. Y el haber estado, o sea, el haber estado esos 6 meses sin trabajar hizo que las cosas se pusieran un poco lentas para mí. Y los clientes que llegaron a mí, en el fondo, eran gente que ya me conocía de antes. Entonces, la vida freelance para mí empezó básicamente con la gente que yo había conocido y con la que había trabajado antes, con, con quienes había sido alumna y eso. Entonces, fue un poco más lento de lo que esperaba y también fue un poco más lento porque el trabajo de freelance es muy estacional. Y yo no sabía en ese entonces que el momento en el cual yo estaba empezando a buscar trabajo era el momento de poca demanda, porque el momento de más alta demanda era justo cuando yo me había ido a Estados Unidos y había tenido que rechazar varios clientes para poder hacer ese viaje. Ahora, lo que fue entretenido de ese viaje fue que conocí en persona a un profesor que tuve en Mall 3D que se llama Gio Nakpil. Em, lo- Conocí a Esteban Pedroso y a Matías Sadikov, con quienes había trabajado en Punk Robot como supervisora en algún momento para uno de los comerciales, que es justo el comercial que aparece aquí en el computador de esta monita. Uno de esos. Ay, se taimó. Voy a tener que esperar a que llegue al... No, me deja scrollear. Uno de esos comerciales. Que como saben, uno siempre pone... ¿Cómo se llama esto? Easter eggs. Easter eggs de cosas que he hecho antes. Entonces, por ejemplo, este personaje, la mochila, era porque a mi gata le encantaba meterse las mochilas. Esa ballenita es un juguete que mi gatita se robó de los vecinos. Que, ay, no la tengo a mano aquí. La pulsera era el collar de mi gata. El collar que tiene esta niña es una luna y mi gata se llamaba Luna. Y bueno, así el pelo también trataba de emular un poco el tipo de pelo que tenía mi gata. Entonces así como muchas cosas que uno toma de la vida y que las aplica en el trabajo. Entonces, esta era mi gata. Y bueno, aquí hay varias imágenes del personaje que ahí estaba tratando de corregir de que la manga me había quedado mal. Eh, pero bueno, es la imagen que tengo a mano. Claro, esto es súper interesante porque mucha gente dice que a la hora de crear un portfolio que tenés que hacerlo pensando en quién te va a contratar y tenés que hacer Ujú. trabajos que a ellos les gustarían. Y otra gente dice, no, el arte tiene que ser personal y tiene que ser una expresión tuya, pero ahora veo de que no, estos dos se pueden ser conciliados, como lo Sí. hiciste vos en tu trabajo, ¿no? Em, sí, mira, en general, hasta el momento que estaba trabajando en Punk Road, todos los clientes lo que siempre me pedían era que se vea como Disney, que se vea como Pixar. Entonces, íbamos trabajando como en esa idea.
este es un personaje, por ejemplo, que yo hice en mi tiempo libre, em, que si bien es muy distinto, yo lo basé en los personajes de Zootopia. Hay muchas de las soluciones que se usaron en Zootopia de que yo las usé para hacer este personaje, pero siempre pensando en que no quería que fuera una copia, sino que quería que fuera una obra propia. Entonces, hay mucha de la inspiración, por ejemplo, de lo que uno ve en las películas y que uno puede aplicar sin necesariamente copiar. Y esa misma habilidad básicamente es lo que se busca, porque cuando los clientes están trabajando en contenido original, no quieren que uno necesariamente copie idénticamente, sino que quieren que uno sea capaz de poner algo más en el trabajo, de contar una historia, de ver quién es el personaje. Y eso no solamente se logra copiando. Ahora hay muchos artistas que sí han hecho su trabajo a partir de conceptos que han encontrado en Internet y que han considerado que son, que pueden llamar la atención de un público más grande y hacen su trabajo a partir de ellos de una forma bastante más racional. Entonces, digamos, lo que hice yo fue una apuesta súper riesgosa porque era algo no recomendado en el momento en el que yo lo estaba haciendo. Otra cosa que es muy rescatable de lo que estás Ujú, comentando acerca de tu trayectoria, Carol, es que las personas con quienes vos empezaste a trabajar o con quienes estudiaste al principio, después se volvieron tus clientes o ujú, armaron otra empresa para la cual trabajaste. Y es el adagio que usamos tanto en la industria, que es lo pequeña que es la industria. Y aquellas ujú, personas con quienes entablas una relación, es muy, muy probable que te vuelvas a encontrar con ellas para colaborar, para trabajar ujú, juntos, etcétera. Y algo que me gusta recalcar a los equipos, porque quizás ahora estos equipos por primera vez trabajen juntos o se conozcan de hace poco tiempo, pero es muy probable que si continúan se verán de vuelta o serán colaboradores, etcétera. Entonces, qué lindo eso, ¿no? Y ujú. qué bueno tenerlo en cuenta, ¿no? De que tenemos que llevarnos bien entre todos, es una comunidad bastante pequeña. Bueno, y de repente, aunque uno no se lleve bien con la otra persona, siempre hay que ser profesional y respetar las visiones distintas del mundo. Si no tenemos por qué ser amigos, literalmente, pero sí hay que ser respetuoso y em, no tenemos por qué estar todos de acuerdo del 100%, no tenemos, o sea, somos todos distintos básicamente y hay que respetar esas diferencias. Pero también he visto mucho que se hace hincapié en tema de la amistad en la industria y no siempre funciona así porque los amigos son otra cosa. ¿Cachai? Uno con los amigos comparte de repente ciertos cagüines, lo siento, palabra chilena. eh, ¿Cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice en español común? Eh, Cuando uno no sé, de repente vio algo que le llamó la atención y que no es necesariamente bueno, entonces uno siempre anda comentando cosas así por la vida, pero eso uno lo hace con los amigos más cercanos y no necesariamente con un compañero de trabajo con quien de todas formas te llevas bien, pero con quien tienes que llevar una relación un poco más formal. Lo dijiste súper bien y gracias por la aclaración. La verdad que la palabra clave ahí es profesionalismo, ¿no? No Mm, necesariamente el ser amigos con todos. Es mm. totalmente correcto. Y hablando de eso, Carol, ¿cómo es la vida de un artista 3D freelance? ¿Cómo es tu día a día? Depende de lo que haya que hacer en realidad, porque la vida freelance es súper estacional. Em, Aquí otro trabajo que hice basado en el concepto de Brit Myers y en este sí fui uno a uno. Em, entonces la vida, volviendo a la vida como freelance, hay que tener en consideración de que hay que promocionarse. Entonces, todos los tiempos muertos tengo que rescatarlos en hacer trabajo personal. Ahora, yo no soy de estos artistas que son más prolíficos o que se hacen más tiempo y están publicando todo el tiempo, sino que yo trato de por lo menos publicar una o dos veces al año. En general me resulta solamente publicar una. Em, Porque cuando uno está trabajando también se cansa y bueno, hay que cuidar las manos. Entonces no puedes estar trabajando día y noche, sino que hay que buscar un balance.
Y como freelance es muy fácil perder ese balance porque no tienes unas horas determinadas. Y cuando los clientes están con un horario distinto, ahí hay problemas porque generalmente hay que hacer concesiones porque el cliente no puede reunirse tan temprano o no puede reunirse tan tarde y hay que levantarse más temprano o acostarse más tarde. Entonces, la vida siempre va cambiando dependiendo de con quién estés trabajando y dependiendo de los cambios horarios. Ahora, por ejemplo, el cambio de horario que van a tener en Los Ángeles a mí me beneficia mucho porque yo estoy trabajando generalmente con clientes. Este último año he estado trabajando principalmente con clientes en Los Ángeles y San Francisco y el cambio de horario nos acerca una hora más, o sea, solamente vamos a tener 3 horas de diferencia en vez de 4. Eso es bien importante. Em, También la vida como freelance tiene toda esta parte de que cada vez que vas a empezar un proyecto, de proyecto a proyecto, y cada vez que vas a empezar un proyecto nuevo, tienes que leer contratos, tienes que ser capaz de entender los contratos o hacer las preguntas necesarias para desambiguar las partes que no entiendas, porque de repente un contrato te va a pedir exclusividad con cierto medio y tú tienes que ser capaz de coordinar de que, si es que esta empresa me está diciendo de que tengo que tener exclusividad con contenido de televisión, no puedo trabajar para televisión con otro cliente hasta que termine este contrato. Em, Tienes que tener en cuenta los permisos de cuándo puedes mostrar el contenido que hiciste para cierto show, cuándo te lo tienes que guardar por siempre. Em, y hay que estar muy pendiente de muchas cosas que tú trabajando en una empresa simplemente pasas por alto y haces tu día a día. Entonces se vuelve mucho más agotador, por lo menos para mí, en ese sentido. También está el tema de los impuestos, de cómo vas a recibir el pago, de que hay ciertas cuentas en el banco que te requieren, si te van a hacer un traspaso, una transferencia internacional, tú tienes que ir al banco para recibir el traspaso, o sea, la transferencia. Hay muchas cosas que son como que tú nunca te habrías imaginado que vas a tener que hacer y que al final es como, wow, requiere tiempo. Entonces, yo tengo que ser capaz de coordinarme, de trabajar rápido cuando se requiere, porque siempre va a salir alguna cosa en la que no pensé y que voy a tener que dedicarle tiempo también. Las redes sociales también hay que ser capaz de responder mensajes, estar pendiente de quién te escribe. De repente yo me hago la loca cuando recibo mensajes y es porque estoy muy cansada o necesito tiempo para mí. Y es como que ya, bueno, puedo dejar pasar esto un par de días y a veces se me olvida de responder. Y eso significa puede significar un cliente menos o que alguien te agarró mala. Entonces, es bastante extraña la vida del freelance, por lo menos como la he vivido yo. Carol, ¿vos dirías que la mayoría de tus clientes los recibís o los conoces a través de las redes sociales? Em, los clientes, a ver, volvamos a aquí. A ver, en Mod3D me pasó que yo ese estudio lo conocí por un amigo que trabajaba, o sea, por un compañero que trabajaba en Behavior Interactive, que iba a tomar una clase con ellos. Y yo dije, oh, me gustó esa clase, la voy a tomar también. Y esa clase era con Gio Nakpil, em, que es un artista que trabajó, o sea, que se hizo conocido por haber modelado el Hulk de los primeros Avengers, em, que era muy genial ese modelo. Entonces fue como que, oh, genial, yo quiero aprender de él. Y o sea, aparte que me encantó la clase, yo seguí en contacto con él hasta el día de hoy y ahora estoy trabajando con él. O sea, él es mi supervisor en Adobe. Y, eso es lo otro, porque tú conoces una persona, por ejemplo, conocí a una persona en Mol3D Studio y después, o sea, en Mol3D Academy, porque yo estaba de estudiante ahí en ese entonces, y esa persona después se fue a trabajar, en ese entonces estaba trabajando oh, no me acuerdo dónde estaba trabajando, porque trabajan en muchas partes. Estaba trabajando en un lugar, después se fue a Facebook y ahora está en Adobe. Em,
cuando yo estaba trabajando en Behavior Interactive, yo me movía mucho por Twitter y ahí conocí, por ejemplo, a Magdalena Dadela, que es una artista que trabaja en videojuegos. Yo la conocí a ella y me llamó la atención su trabajo porque ella había modelado personajes para la franquicia de Assassin's Creed. Y los modelos ahí en ese entonces eran así increíbles. Entonces, ella fue como mi primer referente de una mujer que trabajaba en 3D en videojuegos, que era básicamente lo mismo que estaba haciendo yo. Y básicamente me seguí su trabajo y de repente le comentaba, oh, qué genial, hasta que de repente nos conocimos básicamente y empezamos a entablar más conversación. Em, en ese mismo sentido, también, o sea, en ese mismo contexto también conocí a Iker de los Mozos, fue un rigger de Disney hasta hace poquito y ahora está trabajando en otra empresa más pequeña que se llama Genies, creo. Em, y él nos hizo el tour por Disney esa misma semana que te conocimos, Guille. Em, Así que ha sido como muy loco todo, porque uno conoce a un artista por internet y solamente de seguir su trabajo por aprender tú, eventualmente terminas entablando una relación con esa persona, entonces es súper entretenido. Em, y lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, el uso horario influye mucho en con quién terminas conociendo y a quién no. Porque, por ejemplo, con artistas europeos a mí me cuesta muchísimo más conocerlos porque los horarios son tan distintos. Tenemos mínimo 6 horas de diferencia con España y Alemania, por ejemplo, que conozco a un par de personas ahí. Entonces, pero con ellos es mucho más difícil realmente llegar a conocerlos. Y también por el trabajo, o sea, por ejemplo, Behavior Interactive, muchos de los compañeros que tenía ahí, especialmente en animación, se fueron a trabajar a Canadá y de Canadá algunos se fueron a Behavior, otros se fueron a otras empresas y de Behavior se fueron a otras empresas y ahí va creciendo la red porque ellos tienen otros amigos con los que trabajaban en otras empresas acá en Chile y de repente nos juntábamos, en los almuerzos nos juntábamos todos y después esa otra gente se iba a otras empresas, entonces así como que la red va creciendo y de la nada, o sea, de conocer a una sola persona, ya conoces a gente en 5 países distintos, solamente por haber trabajado en un lugar o por haberte conectado a una red y haber entablado una conversación con una persona. Es súper loco. Me encanta todo esto, me encanta cómo el Internet, a medida que pasan los años, en realidad democratiza, ¿no? En cierta Mm, manera, la accesibilidad, ¿no? A los trabajos, al compartir, al arte. ujú. Carlos, entremos, perdón, ¿iba a decir algo? Sí, bueno, y el único punto que no he tocado, por ejemplo, con Nickelodeon, y Beat Films, que fue un caso bien particular, em, por ejemplo, con Nickelodeon me pasó que solamente de estar posteando trabajo y de compartirlo y de, ¿cómo se llama? Hacer estos juegos de em, tú compartes mi foto, yo comparto la que más me gusta de la tuya. Eventualmente, un director, sí, era director, no era director y director de arte llegaron a mí, me mandan un mensaje así, fue como que, "Ah, ¿es esto un scam o es legítimo?" Y bueno, ya les di mi correo y me llega un correo efectivamente de Nickelodeon y resultó en trabajo. Entonces, eso también es otro punto de que simplemente postear lo que tú haces, ¿cachai? Tus trabajos personales también pueden llegar personas a ti sin necesariamente haber conocido a otra persona dentro de la producción. Ahora, lo divertido de este otro proyecto en Nickelodeon fue de que, sin nombrar al artista, me tocó después trabajar con, sobre los conceptos de otra artista que yo conocía indirectamente, o sea, conocía su trabajo, pero nunca había hablado con ella y fue súper entretenido llegar a conocerla.
Entonces, yo no sé si puedo mencionar los nombres de estas personas, por eso estoy siendo tan vaga, pero una vez que pueda hablar en un par de años más, porque yo trabajo en preproducción y después la producción puede tardar un par de años. Em, cuando cuando el proyecto probablemente se anuncie, ahí voy a poder empezar a decir los nombres. Bueno, Te invitamos eso. de nuevo en 3 años, así puedes hablar de los proyectos de los cuales mencionaste en este año. Mm. Si es que Car- salen, si si es es que que sale, salen. ojalá que sí. Carol, entremos un poco en la parte técnica, la famosa pregunta, ¿qué programa usas? O sea, ¿cuál es tu workflow en líneas Ujú. generales? ¿Cómo es tu proceso? A ver, déjame ver dónde tengo un slide en donde aparezca eso, eh, porque los tenía más o menos al principio. Entonces, mi workflow. Empecemos por la parte de buscar referencias, porque independiente de que a mí me entreguen la imagen que tengo que reproducir, yo igual tengo que buscar referencias dentro del estilo que me entregaron esa imagen. Entonces tengo que buscar, por ejemplo, si me pasaron esta imagen de una negrita, yo tengo que buscar, em, ¿cómo se llama? Referencias que tengan formas parecidas, como para ver cómo resolver ciertas, ¿cómo se llama? Problemas con los que me voy a encontrar antes de encontrarlos, o ver cómo otras personas lo solucionaron y tener una idea de cómo puedo ya solucionarlo más rápido. Entonces, la primera parte, que es la más importante, es buscar referencias. Básicamente, lo que, no me acuerdo quién lo mencionó, pero un artista en algún momento dijo, si quieres que se vea bien, tienes que buscar referencias. Si quieres que se vea mal tu trabajo, finalmente, puedes trabajar de memoria. Pero siempre que quieres que algo se vea bien, busca referencias. Um, y una vez que ya tengo este pizarrón gigante con ideas, cosas que me gustan, cosas que no me gustan tanto, pero con posibles soluciones, empiezo a hacer un boceto con formas muy generales para definir la forma y la estructura del personaje. Y una vez que ya tengo eso más armado y en términos bien generales, empiezo ya a definir cómo van a ser los ojos y a pulir un poco más. Y así voy en chiquitito hasta que llego a la parte ya más de detalle. En verdad a mí no me gusta trabajar poros y detalles en la ropa, así que eso se lo dejo a la parte de texturado, pero hay gente que sí llega hasta ese punto. Pero es más, básicamente eso. Tenía una carpeta por acá abierta, no, la cerré, con un proyecto en donde se ve esto bastante claro, que es el de Pansy. Entonces, por ejemplo, para este personaje yo empecé, este es el concepto de Brit Myers, y esto en orden cronológico, este personaje lo empecé a hacer durante la Lightbox. Este fue mi primer boceto en 3D del rostro y de ahí ya lo empiezo a pulir un poco más. A mí me gusta trabajar un poco con topología siempre porque es más fácil mover las formas y mantenerlas limpias. Entonces no me preocupo tanto de repente de que la forma quede perfecta en el 3D, a menos de que esté trabajando con un cliente. Y la pulo ya al tiro con topología. Como este es un personaje personal, o sea, de un proyecto personal, no me preocupé tanto. Em, pero aquí, por ejemplo, esta es la parte que me interesa mostrar, de que yo para armar el cuerpo, primero agarro las formas más importantes del cuerpo, lo secciono, como se ve acá en este dibujo, que yo tomé el concepto y lo calqué con formas generales, y estas formas las fui reproduciendo después en el 3D. En términos bien generales. Ahora yo la ropa sabía que la quería hacer con otro programa que se llama Marvelous Designer, así que no la estaba tratando acá. Entonces, una vez que ya tengo las formas, las uno y empiezo a trabajar formas. Aquí me estoy corrigiendo yo misma dibujando encima. Aquí ya le hice un vestidito encima que no se ve para nada parecido, y ya empiezo a ver cuáles son los problemas del primer blogging que tuve, y
empiezo a pulir las formas, básicamente como para encontrar cuál es la versión, cuál es la forma que quiero representar. Entonces, si ustedes ven todas estas imágenes, son súper distintas las proporciones entre una y otra, porque estoy en ese proceso de encontrar cuáles son las proporciones que van a funcionar con este personaje. Si ustedes ven aquí, las rodillas se ven como súper extrañas, pero eso es algo que eventualmente corregí. Entonces aquí, por ejemplo, pongo el concepto de Brit Myers al lado de, ay, ¿cómo se llamaba ella? Honey Es de Lemon. Big Lemon Pie, ¿no? Honey Honey Lemon. Lemon, Honey, Sí. Honey Lemon, sorry. Honey Lemon, de Big Hero 6, que tiene formas bastante parecidas, incluso los colores. Y ahí digo, oh, cierto, ellos resolvieron las rodillas de esta forma y quizás me conviene acercarme un poco más a ese tipo de rodillas y a ese tipo de caderas porque son más representativas del personaje que quiero llegar, que es lo que ya tengo. Entonces, por eso la puse ahí como a modo de comparación. Y son personajes súper distintos en cuanto a personalidad. Bueno, ahí estoy trabajando los zapatos y aquí sigo. Si ustedes ven todas estas rayas, que aquí yo misma estoy diciendo, no me gusta esto, quiero moverlo. Por ejemplo, el punto en el cual corté la cintura estaba muy alto, quería que fuera más bajo. Me parece que a eso se refiere estas líneas. Aquí parece que es un tema del pelo, que lo tengo que mover. Em, entonces son detallito tras detallito en el que voy dibujando. Por ejemplo, este es un screenshot que tomé ya en alguna de las versiones y después con un programa que se llama Mischief dibujé encima, que esto se hace así. Por ejemplo, yo saco este screenshot y con este programa que tiene una funcionalidad que me encanta. A ver, déjame agrandarlo, que yo agarro esto y lo hago transparente. Entonces, después con un lápiz, déjame elegir un color vistoso, puedo ir dibujando encima. Y después, si la quiero guardar, para que me quede tal cual, le saco un screenshot. No me hago problema. Este programa es gratis, Carol, ¿eh? Este programa había una versión gratuita, pero está descontinuado. O sea, en este momento la única forma de conseguirlo es pirata. Em, yo tenía la licencia en su momento, así que em, sigue siendo la versión original, pero al momento en que lo quiera volver a instalar va a ser un drama. Ay. Bueno, y básicamente yo el programa en mi workflow que utilizo es ZBrush. Y aquí casi siempre yo trabajo con simetría. Entonces lo primero que hago siempre, esto se va a ver horrible porque estoy trabajando sin concepto, muy rapidito. Entonces lo que hago es básicamente ir duplicando. Hay una brocha que tiene estas primitivas, entonces no tengo que hacer tantas cosas, por ejemplo, o sea, tanta búsqueda o tanto duplicado, sino que puedo agregarlos así. Entonces, por ejemplo, esto sería una base para una cabeza. Y bueno, una vez que ya tengo más o menos un modelo armado, lo que me gusta hacer a mí es, tengo que abrir Steam, lo siento, porque es la licencia que tengo de Marvelous, es pasarlo no he abierto Steam. Es que si no abre Steam no puedo abrir Marvelous. Bueno, en Marvelous Designer, a ver si tengo una imagen acá. En este otro proyecto yo sé que tengo una imagen de... Está en... ¿Cómo se llama? Lo siento, se me confundió. Acá. Por ejemplo, esta imagen de Ana, yo pasé el modelo después de hacer la topología a Marvelous Designer y aquí aparece cómo le estoy armando la chaqueta.
Me parece que se abrió Steam finalmente. Déjame cerrar esto. Entonces aquí les voy a mostrar Marvelous Designer rápidamente, porque viene con un modelo por defecto. Entonces, generalmente lo que yo hago es agarrar, como la ropa actual es siempre súper parecida, lo que hago es agarrar este modelo que viene por defecto, cargo mi modelo en vez de este hombre y agarro esta ropa y la empiezo a modificar. Y a partir de ahí construyo todos los trajes que quiero hacer. También trae otros trajes, como por ejemplo este vestido. Que uno puede ir agregando e ir modificando. Y también hay un modelo de una mujer también por ahí dando vueltas. Pero yo nunca uso los modelos que vienen por defecto, sino que cargo los míos. Em, pero es súper entretenido esto. Ahora hay que igual tener conocimiento de costura para poder modificar esto y después, ¿cómo se llama? Traducir las proporciones de, de un patrón hecho para humanos reales a cartoon, porque las proporciones cartoon tienden a ser bastante extravagantes y forzadas. Entonces eso es súper choro también. Y una vez que ya tengo el modelo armado, em, yo me voy a Substance Painter a hacer las texturas. Voy a abrir el modelo de Ana. Cuando abra. Y cuando ya están las texturas hechas, me llevo este modelo de vuelta a Maya. em, y en Maya saco el render. Generalmente la pose la voy trabajando más o menos al mismo tiempo que voy trabajando las posturas, o sea, las texturas. Em, y la pose me sirve a mí para presentar el personaje y poder venderlo, porque las poses en T generalmente son súper neutras y son un poco creepy, en el sentido, y yo, por ejemplo, en estos proyectos personales siempre les doy un poquito de expresión a los personajes para que no sea tan... porque es extraño trabajar en un personaje en que tiene la boca así como muerta y los ojos semicerrados. Es como que estuviera trabajando en un personaje con cara de drogado. Mis compañeros en Punk Rock se reían mucho cuando me veían trabajando texturas en los modelos porque trabajaban los modelos finales y se veía muy raro. Entonces, generalmente cuando yo trabajo por mi cuenta, trabajo el rostro ya trabajar un poquito posado, aunque no es lo ideal, sobre todo en el tema de los párpados, porque cuando uno trabaja con los párpados así abiertos, em, eso al exportar la textura genera deformación de que se estiran mucho los píxeles. Entonces, por ejemplo, este V, el V es la traducción de las texturas de cómo el programa va a interpretar esta pintura en dos dimensiones que uno pone, cómo la va a interpretar. Entonces yo, por ejemplo, puedo pintar, me equivoqué de layer. Déjame borrar esa. Puedo pintar, por ejemplo, en este layer de acá. Parece que cuando tengo zoom abierto, Substance Painter no me agarra la brocha. Así que no los voy a poder mostrar eso. Ahí cargó. Está un poco lento. Puedo pintar acá en este V directamente o puedo pintar directamente en el 3D. Eso es lo entretenido que tiene este programa. Y en el fondo, cuando yo exporte las texturas, todo esto va a salir en dos dimensiones. Va a ser este cuadradito de acá, el que va a salir. Y ahí después el programa, en donde sea que lo cargue, donde voy a sacar el render, tiene que interpretar esas texturas de nuevo en el 3D. Y para eso es el web. Y el render, en verdad no voy a hablar mucho del render. Generalmente lo que yo hago es usar una imagen en HDRI
que son imágenes para hacer la iluminación. Y a partir de eso, de repente lo modifico un poco, le subo, le bajo un poco la iluminación, o le cargo una o dos luces extra como para darle un poco más, un retoque, si es que estoy buscando alguna iluminación más específica. Eso es muy a grandes rasgos mi workflow. Buenísimo. Em, Entonces, para hacer un resumen, Mischief para hacer retoques o anotaciones propias, ZBrush es tu herramienta principal, diremos, ujú, Substance Painter para las texturas, Marvelous ujú, Designer para la ropa. claro. A ver, se quedó pegado. Ahí está. Espera. Ya, entonces en topología, mira, para anotaciones yo uso Mischief o Photoshop, o también uso esta herramienta que viene en Windows que se llama Snip and Sketch, que uno toma el screenshot y esto sí es gratuito. Entonces, generalmente siempre me lo tira para el fondo, pero eso no quiere decir que no lo haya sacado. Entonces me sacó un screenshot básicamente de la pantalla y yo aquí con el lapicito tomo anotaciones. Por ejemplo, si quiero que la nariz sea un corazón más marcado, le dibujo el corazón. Que en algún momento tenía, o si es que quiero que el pelo sea más liso, digo, ok, le voy a dar esa caída al pelo y que ya no sea tan crespa. Y la gracia de este Snip and Sketch es que es gratuito. Yo en este momento estoy tratando de mantener el computador con puras licencias originales, un tema de clientes y de contratos. Entonces, bueno, bien al principio yo para aprender usaba las licencias que me podía conseguir y obviamente no tenía plata para comprarlas, así que se subentiende de que hay mucha gente de que no puede pagarse las licencias y por eso usa licencias piratas, pero una vez que ya empecé a trabajar, empecé a conseguirme las licencias originales para no tener problemas de derechos y poder hacer las cosas bien. Al final, bueno, el trabajo que uno hace, uno incluye en el costo las licencias, así que eso hay que tenerlo en consideración también. Excelente dato. Yo Ujú. tengo muchas preguntas más para Carol, pero antes de que pase más el tiempo, quería darle la oportunidad a integrantes de los equipos si quieren hacer cualquier consulta a Carol. Ahora es el momento. O si no, sigo yo. Hola, no sé si se me escucha. Sí, te escuchamos, Sí, te Alan. escuchamos. Ok, no sé si se habló de este tema porque llegué un poco tarde, pero ¿qué opinas de Blender o alguna experiencia con él? Mira, lo que pasa es que yo aprendí Max y Maya y ZBrush y Blender nunca lo he necesitado para trabajar. Entonces, como la interfaz es tan distinta, nunca aprendí a usarlo. Y es una cosa que tengo ahí, de hecho, si tú ves en mis programas que tengo acá, tengo Blender. Ah. Pero Blender en este minuto para lo único que lo estoy usando es para editar los videos. Por ejemplo, cuando yo saco renders, uno saca el render en imágenes. Entonces, a ver, déjame ver. Sí, todos estos son mostrables. Entonces, por ejemplo, yo compilo las imágenes acá para poder sacar mi turntable y para eso es para lo que lo estoy usando en este momento. Pero modelar no tengo idea. Ahora sí sé que Blender es súper potente y ha estado mejorando muchísimo, pero el problema que tiene, si tú ves lo que pasó con Tangent Animation, es que ellos tenían ¿cómo se llama? Un pipeline súper robusto con el que sacaron Maya and the Free. Y Netflix empezó a pedirles que trabajaran con otros clientes. Y estos otros clientes empezaron a pedirles cosas a Tangent que ellos no podían resolver en Blender porque todavía no están todas las herramientas o la mayoría de los plugins, por así decirlo, con los que trabajamos, están en Maya para animación, postproducción o Houdini, o hay muchos otros programas en los cuales también se trabaja
y que cada programa tiene especializaciones para resolver ciertas cosas. Entonces, Blender, si bien tiene muchas cosas muy geniales y ayuda mucho, nos sirve para resolverlo todo. Y en ese sentido, o sea, bueno, no sé si es información confidencial o no, porque yo me enteré y yo no tengo nada que ver con ese estudio. Lo que le pasó a ellos básicamente es que el cliente empezó a pedir mucho, que tuvieron que empezar a pasar el pipeline a Maya y ya no pudieron seguir trabajando igual de rápido que antes, ya no pudieron cumplir con los deadlines y eventualmente eso llevó a problemas a peleas internas y diferencias artísticas, como se le llaman, que terminaron por destruirlos. Entonces, Blender es súper buena herramienta, pero está ese pero de que todavía no es una herramienta tan confiable. Entonces, por ejemplo, yo como modelador en 3D, la licencia de Maya es súper cara y ahora recién me pude costear la licencia Indie. Entonces yo Maya lo aprendí a usar en el trabajo básicamente y mientras que estuve en oficina podía usarlo para mis trabajos personales también. Pero la licencia es carísima. Entonces, yo para hacer los modelos, trabajar por mi cuenta en freelance, utilizaba 3D Code para poder hacer la topología o Topogan. Eh, Usaba Wrap para pasar la malla, o sea, para poder reutilizar Maya. Wrap es un programa especializado en blend shapes, pero uno puede utilizarlo para otras cosas también. Y la licencia de Wrap no es una licencia que yo me haya comprado, sino que fue una licencia que ellos mismos entregaron en un concurso que hicieron. Así que, bueno, son todas, o sea, como cosas que uno va juntando con el tiempo. Por ejemplo, la licencia de Marvelous Designer que tengo es el Marvelous 7.5 y yo cometí el error de comprarlo por Steam. Y el problema que tiene la licencia de Marvelous por Steam es que, uno, si tú no tienes internet, no lo puedes usar. Y dos, es que no te permite actualizarlo. Entonces yo si quisiera comprar, o sea, si quisiera actualizar Marvelous, tendría que comprar el programa 100% de nuevo y no puedo acceder al descuento que te otorgan por ya haber comprado una licencia. Entonces hay que tener harto ojo con eso. Y bueno, ZBrush tampoco es el mejor programa del mundo, pero yo estoy acostumbrada a trabajar en él y con él puedo resolver la mayoría de las cosas. La gracia de ZBrush es que uno compra la licencia una vez y ellos te siguen, las actualizaciones han sido gratuitas desde entonces. Yo tengo ZBrush desde el 2014 y nunca he tenido que pagar de nuevo por el programa. Marmoset Toolbag, por ejemplo, que tengo acá, también es una licencia antigua. Ahora está el Marmoset 4, que te permite hacer texturas de la misma forma que Substance Painter, que ahora en verdad es como Adobe Painter. Em, pero eso, es como uno va generando colecciones y colecciones de programas que los aprendes a usar para cosas muy específicas y al final que te sirven para apurar el proceso. Y hay poco tiempo para detenerse en reaprender las mismas herramientas si es que no las necesitas para un proyecto específico o para trabajar con algún cliente. Entonces, no es que tenga una opinión de Blender, porque encuentro que es buenísimo y que genera muchas oportunidades y competencia para nosotros. Sirve para abaratar los costos también para los freelancers, pero no es una herramienta 100% competitiva y de la que te puedas valer 100% tampoco, como ninguna otra. No Entiendo. sé si eso... Ujú. Claro, hay preguntas en la ventanita del chat, si las querés leer o te las leo yo, como quieras. Dale. A ver, yo veo esta de cómo cambió la carga horaria. ¿Esa es la primera o hay más arriba? Esa es la primera. Y después, al Ya, terminar esas, veo que Estefanía tiene su mano levantada, así que vamos a llegar a tu turno, Estefanía. ya. Entonces, ¿cómo cambió mi carga horaria siendo freelance versus trabajar horario fijo? A ver, trabajando horario fijo, yo trabajaba, digamos, alrededor de 7, 8 horas diarias, sin contar o sea, contando o sin contar el almuerzo, más las horas extra, que dependían
del momento del año que fuera. Y yo estaba 100% enfocada a mi rol, que en este caso, o sea, cuando trabajaba en Behavior era crear modelos 3D de todo tipo, y cuando estaba y textura, em, y cuando ya estaba en Punk Road era crear personajes y texturizarlos, y de repente también hacer correcciones sobre la animación cuando ya estaba la animación aprobada y había errores de, por ejemplo, que la ropa estaba atravesando la piel, también hacía ese tipo de correctivas. Em, entonces yo dedicaba todo mi tiempo y estaba súper enfocada a eso, pero ahora como freelance tengo que hacer la parte tributaria, la parte legal y la parte de promoción y marketing por mi cuenta. Entonces, eh, si tú quieres dedicarte la misma cantidad de horas al día a modelar que hacer y además tienes que hacer todo eso, no vas a tener tiempo para dormir. Así que básicamente tuve que reducir el número de horas que puedo modelar al día para para poder hacer todo lo otro que tenía que hacer. Entonces, claro, es un tema de organización muy distinto básicamente, pero que no necesariamente es mejor o peor, porque yo como freelance hay momentos en el año, por ejemplo, entre marzo y mayo siempre hay uno que otro proyecto que suelen ser proyectos cortos, em, en que yo tengo mucha carga laboral y después hasta agosto, entre agosto y septiembre, suele partir el proyecto que sigue, que suele ser un proyecto bastante más pesado y bastante más grande, y llegan muchísimos otros clientes a preguntar, y ¿cómo se llama? Esa carga laboral termina alrededor de noviembre o diciembre, y después ya no tengo nada que hacer hasta mayo. Entonces, claro, es como bien relativa la carga horaria. Hay días en que, claro, puedo trabajar 16 horas diarias porque se me juntaron dos clientes, porque los proyectos nunca empiezan cuando dicen que van a empezar y nunca terminan cuando dicen que van a terminar, porque el cliente siempre quiere más cambios. Ahora, dependiendo de una negociación, en general eso no te afecta mucho porque por ejemplo, yo negocio por día trabajado o por hora trabajada y eso significa de que si el cliente me pide más cambios, me lo va a tener que pagar de todas formas. Así que no es un tema de que tenga que seguir negociando después, sino que está negociado desde antes. Y, y bueno, como horario fijo, tú tienes, o sea, tus supervisores están los productores que se encargan de repartir tu carga laboral a lo largo de todo el año, entonces suele ser un poco de conseguir la cantidad de proyectos necesarios para poder repartirlos durante todo el año. Entonces, básicamente tú tienes que tomar ese papel y que no se puede tomar mucho cuando uno es freelance, porque generalmente los clientes llegan, queremos que partas la próxima semana, o si puedes partir mañana, necesitamos a alguien urgente, necesitamos a alguien ahora ya. Por favor, ayúdanos. Se está incendiando todo. Am, no sé si eso ayuda un poco a dilucidar la diferencia, Francisco. Ya, genial. Después, Matt Ruiz. ¿Tendrías algún consejo para gente que quiere empezar personajes para animación? Sí, yo diría que lo más importante cuando estás modelando es empezar por las formas más grandes em, para poder resolver cómo se ve el personaje de lejos. Tú entiendes la silueta del personaje, que se pueda leer de lejos, de cerca, y después empiezas a trabajar los detalles más finos para, ¿cómo se llama?, aportar a estas formas principales. Porque los detalles chiquititos, mientras más chiquititos sean, menos se van a ver. Y lo más importante siempre es que el personaje se sienta bien soportado sobre la tierra. Yo te voy a poner un mal ejemplo. Por ejemplo, este personaje se siente que está un poco en desequilibrio porque está caminando, pero se entiende que está caminando.
Ahora mi story original era de que ella iba caminando y iba a chocar con el poste, cosa de que no sé si se entiende, em, porque está concentrada en el libro, em, pero no funcionó. O sea, no sé si eso funciona o no funciona. Este personaje, por ejemplo, también está así como medio tambaleándose, entonces tampoco funciona bien. Em, y voy a buscar otro personaje que hice basado en, eh, o sea, que es un fanart. Maeve, The Wolfwalkers, no sé si vieron esa película. A ver. Y que ella sí se soporta sobre la tierra y sí sí se siente, como se llama, equilibrada. Ahora, si tú ves acá, la forma del pelo es un simple swoop, así como es como una curva, eh, y a partir de esa curva empiezan todos los pelitos y todas las formas más chiquititas a seguir. Y todas esas formas soportan la forma principal del pelo. Entonces se lee como un todo y no se lee como hay un pelo aquí volando y un pelo aquí, o sea, y otro pelo por acá volando, que es como lo que me pasó con este otro personaje. Eh, ay, no la tengo acá. Ay, lo siento, lo siento. Con Gal, que les mostré en un principio, que si se fijan el pelo está muy segmentado y no está tan bien logrado eso. Em, y bueno, ahí llegamos un poco a lo que se trata de la piel, que habíamos conversado con Guillermo que lo íbamos a tocar en algún momento. Entonces no sé si quieren que hablemos de eso ahora. Sí, 100%. Vamos a llegar a tu pregunta, Estefanía, no te preocupes, pero sería genial si lo puedes tocar, Ujú. Carol. Pero respondamos a Estefanía y después pasamos a la piel mejor. Súper. Hola, hola. Mi Hola. pregunta es muy simple de responder, creo, porque justamente ahora estamos con el tema del diseño de los personajes para el concurso, Ujú. diseño de fondo, diseño de personaje y storyboard. Entonces, mi pregunta sería, o sea, ahora yo me estoy encargando de hacer el cronograma, entonces quiero más o menos tener una idea de cuánto tiempo a vos te lleva. Bueno, nuestra animación es en 2D. Yo supongo que hay una diferencia, Ujú. pero en buscar referencias, después hacer todo lo que es las poses del personaje o no sé cómo es tu proceso de trabajo, ¿cuánto tiempo más o menos te lleva todo ese diseño del personaje? Uf, es que, por ejemplo, es largo el proceso. Es bien largo el proceso y según entiendo yo, ustedes tienen un tiempo acotado de 4 meses. Sí, ¿Y cuánto tiempo llevan ya de esos 4 meses? un mes. Un mes. O sea, no les Sí. queda nada. Sí. Em, No, entonces, 4 meses nos queda, creo, ¿verdad? Noviembre, diciembre, enero, febrero. Ah, no, 4 meses. 4 meses les quedan. Sí. Ya, súper. Ya, entonces ahí tienen es un poco más holgado. Pero, por ejemplo, yo generalmente trato de darme 1 o 2 días en buscar información, en buscar imágenes. Un día, o sea, por lo menos mediodía al principio, empezar a hacer mis bocetos, después usar o sea, mediodía hacer bocetos, después otro día más de seguir buscar información complementaria, porque obviamente cuando uno empieza a hacer los bocetos se da cuenta, ay, pero es que ahora quiero ver cómo se dobla la ropa cuando el personaje se mueve o cuando el personaje se agacha. O necesito referencias de sonrisas. Quiero que mi personaje tenga esta sensación o aquella sensación con la sonrisa. O sea, es un personaje, tiene una sonrisa tímida, tiene una sonrisa más extrovertida. ¿Cuál va a ser la personalidad del personaje? Empiezan a salir como muchos detallitos de muchas cosas. Quiero representar que mi personaje, no sé, tuvo un trauma antes. ¿Qué tipo de trauma fue ese? Y no sé, empiezas a buscar gente que haya tenido un trauma, como que empezáis a buscar muchas disciplinas distintas, por ejemplo, de repente papers de psicología y cosas así, y empiezas a meterte, pero
tampoco puedes detenerte demasiado ahí, sino que tiene que ser como una pincelada. A ver, ¿qué puedo rescatar de aquí? En verdad no hay ningún rasgo determinante que pueda decir que mi personaje tiene un trauma por haber sufrido un atropello, por así decirlo, a menos de que si es que no se le quebró la pata o algo por el estilo. Pero sí puede ser que esa información incida después en cómo vas a animar tu personaje. Y ahí, por ejemplo, si tu corto es en 2D, tú vas a estar haciendo el proceso en dibujo, que es muchísimo más rápido en términos de conceptear, porque dibujar en 2 dimensiones y dibujar en 3 dimensiones, bueno, le quitas una dimensión de profundidad que mover los píxeles para allá y para acá, o sea, toma tiempo. Por ejemplo, para mí me toma más o menos una semana en hacer un personaje como este, si es que estoy 100% del tiempo trabajando en ella y después otra semana más en correcciones. Em, pero tú tienes que darte tiempo para hacer cómo quieres que sea tu personaje base. Tienes que hacerte una carta de expresiones que represente quién es tu personaje. Y bueno, de ahí también vamos a meternos en el tema de la piel, que ahí pensaba hablar un poco más sobre todos esos temas. Muchísimas gracias. Entonces, mira, claro, yo soy generalmente, o sea, mi primer boceto que es súper burdo, yo diría que me demoro una semana más o menos trabajando en 3D, eso sí, entre buscar referencias, hacer el modelo, después decir, ya, dibujar sobre este modelo, quiero moverlo para acá, quiero moverlo para allá, después volver a buscar referencias, como ir y venir, que es bastante subjetivo y que, bueno, en producciones más grandes, el tema de generalmente esa parte investigativa es muchísimo más lenta y puede durar 1 o 2 años antes de que el proyecto entre a preproducción. Entonces, es bien subjetivo todo eso y yo generalmente ya entro en preproducción, o sea, ya ese trabajo ya ha sido hecho por otras personas y yo agarro las conclusiones que ellos tomaron para trabajar desde ahí. Em, y en trabajos más personales, bueno, es ese proceso mucho más subjetivo en donde yo no me pongo límites de tiempo, sino que me doy mi tiempo para investigar. em, pero claro, si tienes límites, tú tienes que decir qué tan holgado, en verdad no es muy holgado, o sea, tienes que empezar a tomar decisiones desde un principio y tratar de que esas decisiones sean lo más informadas posibles dentro de lo que alcanzaste a buscar. Genial, muchísimas gracias. De nada. Entonces, vamos por el APIR. Ya, yo me hice esta pequeña lista. El appeal en inglés y cómo se explica generalmente. Ay, ya, vamos a cerrar eso mejor. Es como el atractivo que tiene. Entonces yo lo diferencio, o sea, yo hice un poquito una separación porque mi forma de entender el appeal es un poco más compleja. Em, entonces, digamos, ¿qué es el atractivo como en un personaje o en una persona? Entonces, siempre vamos a pensar de que nosotros estamos creando animación a partir de la realidad. O sea, nosotros estamos tomando esta idea que vivimos o esta idea que nos generó ver una situación en la realidad y la queremos transformar en cartoon, la queremos exagerar y queremos usarla para decir cierto mensaje. Entonces, la primera parte de la piel sería la personalidad que queremos trabajar, la historia o el pasado del personaje y cómo eso se traduce en el personaje que vamos a crear. Después, la segunda parte de la piel está determinada por la técnica. Y la técnica aquí incidiría en cómo jerarquicé las formas, en la estructura del personaje, si la estructura, por ejemplo, ósea del personaje está funcionando bien, o sea, se siente que el personaje tiene componentes internos que le ayudan a moverse, como son los huesos, como son los músculos, como es la grasita, si está bien parado en el mundo o se está cayendo.
y siempre dejar los detalles como última prioridad, porque mientras más chiquititos se vayan, más se va a complejizar y menos, o sea, y menos tiempo van a poder dedicar a las formas que realmente se van a ver de lejos y a las que la gente les va a estar tratando de prestar atención. Y en última parte, vamos a dividir la piel en conceptos de composición, porque ustedes van a dividir básicamente la personalidad del personaje, que son conceptos abstractos como es una persona alegre, pero ¿qué significa ser alegre? Entonces van a tener una línea en que van a decir, sí, alegre versus triste. Mi personaje es alegre, pero ¿qué tan alegre es dentro de esta línea? Y van a empezar a trabajar esos conceptos abstractos y van a tratar de descifrarlos de una forma visual. Entonces, van a tener un montón de, digamos, de estas barritas que tienen que ir definiendo en marcarla, este personaje es así, este personaje es así, y generar una armonía dentro de esos personajes. O sea, tú tienes un grupo de personajes y dices, ya, necesito un personaje alegre, pero para que se entienda que este personaje es realmente alegre, voy a necesitar este otro personaje que sea contrapeso, que sea, no sé, enojón o triste. Y además van a tener los aspectos de composición, que son el flujo visual, cómo guía, cómo las formas de mi personaje guían el ojo. Si es que tengo muchos detalles, digamos, en la cara, si tiene un tatuaje en la cara, mi ojo se va a ir directo al tatuaje en la cara. Eh, si es que no tienes algo para compensarlo, digamos, en la ropa. Entonces, ¿cómo es que tu ojo transita por las formas de tu personaje y si esas formas, al diseñar tu personaje, van a ayudar o van a interrumpir la animación? Yo puse acá abajo como nota al pie, si es que quieren estudiar más de composición abstracta y asignación de significado a las formas, está este libro de Kandinsky que se llama Punto y línea sobre el plano. Es un libro de arte y es extremadamente abstracto al punto que dice, este punto negro, si lo pones en una página, ¿dónde va a generar más peso visual? Si lo pongo al medio, si lo pongo arriba, en una esquina. Entonces son ejercicios así como súper simples. Después habla de la línea, de la masculinidad de la línea y la feminidad de la línea, que en verdad para mí esos conceptos no tienen mucho sentido, pero que ustedes, al ser artistas y compositores visuales, sí le pueden otorgar esos significados. Por ejemplo, en una composición, el horizonte, si ustedes quieren que el horizonte sea, represente la feminidad de la tierra, por ejemplo, y la montaña o qué sé yo, el edificio, la masculinidad de qué sé yo, del otro personaje, esos son significados que ustedes le van a ir asignando, pero que no necesariamente los conceptos como salen en el libro tienen que tomarlos tal cual como están. Pero sirve como un ejercicio para dejar ir, ¿cómo se llama?, la creatividad abstracta y traerla de nuevo a la imagen. Entonces, por eso a mí me gusta recomendar mucho ese libro. Entonces, volviendo un poco a la personalidad, a la técnica y a la composición, son todas cosas que tenemos que ir analizando, por ejemplo, en el concepto con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, este personaje que se llama Ana está basado en la obra de Jordi Lafebre, que es un español que sacó un libro que se llama Malgré tout. Entonces yo trabajé sobre este personaje que se llama Ana y a ver, ¿dónde están las referencias? Acá están las referencias del cómic. Yo utilicé este traje de Ana y estas son mis referencias principales para crear el personaje. Entonces, ¿dónde están los detalles? ¿Cómo es el flujo del ojo a través de este personaje? La nariz, ¿cuál es la intensidad que le da al personaje la nariz? ¿Cuál es la predominancia de la cabeza sobre el cuerpo?
Cuando yo trabajé en 3D, por ejemplo, este personaje y lo hice uno a uno, digamos, en las proporciones, la cabeza se sentía muy grande. Entonces el artista Jordi me dijo, por favor, ¿sabes qué? Trabajemos con la cabeza más chica porque no está funcionando en 3D. Y si ustedes se fijan de dibujo a dibujo, los artistas en 2D mienten mucho. Entonces, si se fijan aquí, las caderas están a una distancia que es distinta de los hombros que en este otro dibujo. Y este otro dibujo también tiene unas proporciones levemente distintas. Entonces ahí tienen que ir buscando cuáles son las proporciones que van a funcionar mejor para esta escena y cuáles son las proporciones que van a funcionar mejor para esta otra. Porque la animación tiene esta cosa que es muy entretenida y que ustedes pueden mentir mucho también, incluido en el 3D. O sea, ustedes hacen el personaje, digamos, en pose en T y después cuando lo vayan a animar pueden decir, ¿sabes qué? En esta pose necesito que las caderas estén más cerca de la tierra, así que lo voy a correr mis controladores de la cadera más al suelo. Le voy a alargar el torso, o le voy a agrandar o le voy a achicar la cabeza para que se vea mejor en cámara. Y así ustedes pueden ir modificando el personaje a partir de una base que ya hayan definido. Entonces tampoco es que el personaje, por ejemplo, que yo le entregue al rigger vaya a ser el personaje final, sino que eso lo determina después el animador en cámara. Ahora, respecto de la personalidad de este personaje, yo me basé en... Ella me daba como la impresión de una amiga, así que no hice mucha búsqueda de personalidad. Pero sí recogí todas las imágenes del cómic que me hablaban de su personalidad, de la imagen, de cómo ella representa, de cuando está representando ternura, de cuando ella está preocupada. Por ejemplo, interés. ¿Qué es esto? Em, por aquí había una en donde salía enojada, creo. No, parece que no la puse. Bueno, entonces ustedes van recopilando. Aquí está enojada. Entonces ustedes van recopilando o se van creando toda esta librería de imágenes, de situaciones, de cómo reacciona el personaje ante distintas situaciones y que después los animadores pueden usar de guía. Y todo eso es súper importante tenerlo. Ahora, cuando yo modelo, generalmente trato de preocuparme de cuál es el rango de movimiento que va a tener la boca para poder hacer unas mejillas que no se vayan a interponer al camino y que sea un poquito más fácil después del proceso de animado. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, qué tan cerca están los ojos de la boca, va a determinar qué tan arriba puede llegar la sonrisa del labio, dependiendo del el tipo de estilización que estén buscando. Y bueno, todo eso que es una charla súper subjetiva. Por ejemplo, aquí está el personaje con la cabeza más grande y aquí está el personaje con la cabeza más chica. Me parece, no estoy 100% segura porque hace tiempo que no habría este archivo. Y bueno, no sé si hay preguntas porque en verdad es súper abstracto todo este tema de conceptos y el como yo percibo la piel es distinto probablemente a como Guillermo percibe la piel y como otros artistas lo perciben también. Entonces, hay muchos conceptos básicamente y por lo cual yo ya hablo de armonía que hay que empezar a analizar y hay que empezar a ver cómo funcionan. Un personaje va a ser atractivo, no necesariamente porque sea un atractivo sexual, sino que provoca un interés de la persona en saber más de ese personaje. Entonces, si un personaje es feo, igual tiene una historia por detrás y tiene que generarte el interés de decir, oh, yo quiero saber más de este tipo. O si quieres que sea un personaje muy plano, también tienes que saber determinar, pucha, ¿sabéis que hice este personaje demasiado interesante? ¿Cómo lo aplanamos? ¿Cómo hacemos que sea más de fondo? ¿Cómo hacemos que pierda el interés para poder darle el interés al personaje que tenemos enfrente, ¿cachai? Nuestro personaje principal o nuestro personaje secundario. Enrique, ¿tenés una pregunta? Adelante.
Sí, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿se me escucha? Gracias, la Carol. Entré un poquito tarde a la reunión, entonces no sé si por ahí ya se respondió esto, Eh, pero yo estaba interesado en saber un poco si vos empezaste dibujando 2D Ujú. o directo en 3D, y si fue directo en 3D. Bueno, en realidad, ¿cómo fue tu proceso ahora? Y ¿qué tipo de cosas eran como tus primeros modelos así de la vida? A ver, quieren que me avergüence, básicamente. Ya, No hace mira, falta que muestres, puedes contar nomás. ya, mira, lo que pasa es que yo ya hablé un poquito de eso y Ah, yo empecé trabajando en 2D, espérame, que aquí ya empezamos a ver cosas, nada que ver. Y yo estudié licenciatura en artes visuales, eso es arte mm, tradicional, convención en grabado. sí. Y el Ah, grabado es una técnica tradicional de imprenta. Y mi especialización dentro del grabado, porque hay varias distintas, es el grabado en cobre, en metal, agua fuerte. Y cuando yo estaba en la universidad, yo estaba súper obsesionada con las montañas, con los paisajes, con los volcanes y las nubes, y eso era todo lo que dibujaba. Porque a mí nunca me salió dibujar en 2D los personajes, y cuando yo me pasé a 3D, después de todo el proceso de que, bueno, le puedes preguntar a tus compañeros, ya, porque es un poco ujú, larga la historia, sí. eh, una vez que ya empecé a trabajar en 3D, en verdad como que ya no me interesaba hacer paisajes, quería hacer personajes. Entonces es una cosa súper personal de, eh, este medio para mí significa esto y este otro medio para mí funciona de esta otra forma. Y ambos dentro de mi universo mental se complementan básicamente. Um, entonces, esto es uno de mis últimos dibujos, así de cuando estaba full 2D, y más o menos ese mismo año, no sé si lo tengo acá, me voy a avergonzar. Este es mi primer modelo en 3D. No. Yo no tenía idea de topología y estaba modelando en Max a partir de un plano, porque no Ah, tenía idea de nada. Solamente estaba aprendiendo a usar las herramientas. Pero, como bien dijo el dicho, a mí no me gustan mucho las cosas fáciles. Me fui por lo más simple, que es un rostro humano, como podrán sí. entender. Estoy siendo sarcástica, porque un rostro humano es como lo más complicado que puedes elegir si es que vas a aprender. Pero bueno, eso, cosas que uno hace. Ya, ahora voy a cerrar esto porque fue suficiente. Pero ¿qué te llevó Y a saltar, digamos, de ese punto al otro? Eso me interesa saber, por curiosidad más que nada. bueno, que no podía vivir del arte Mm, tradicional, no me resultó. Y después de estar 5 años dando bote, me encontré con que mis amigos del colegio que habían estudiado programación y y que estaban trabajando en ese momento en una empresa de videojuegos, estaban buscando artistas en la empresa. Ahora, mm, obviamente yo no tenía las habilidades para trabajar, pero sí el saber, ellos al ser programadores y que no tenían ni idea de arte, se acordaron de que yo era artista y me comentaron al respecto, y ahí yo empecé a averiguar a partir del poquito de las páginas que ellos pudieron recopilar de los artistas del estudio, y ahí empecé a aprender por mi cuenta. Y mm. por ejemplo, esta imagen que puse acá, eh, lo puse en el slide de los estudios, es, es porque básicamente estos modelos los hice en la clase de Scott Eaton, que es de Ujú. anatomía. Y probablemente han visto estos mismos modelos hechos por muchos artistas distintos. Y yo tenía esta pieza que había modelado en algún momento cuando estaba empezando a aprender y los puse acá. Entonces, por ejemplo, aquí tengo varios mementos. Por ejemplo, este hervidor de agua, ese rollito de masking tape y esta cámara fotográfica fueron elementos que estaban en mi primer portafolio de cuando empecé a trabajar en videojuegos y que sobrevivieron al mínimo de calidad como para hacer elementos de fondo y ponerlos en esta escena donde yo ya tenía eh, alrededor de 4 años de experiencia ya trabajando en 3D. Mm.
Ah, el paño que está allá atrás también, pero es una simulación, así que no cuenta. Creo que había una cosa más que te quería decir, pero ya no lo recuerdo, entonces hasta ahí. Muchísimas gracias, muy interesante el proceso. Ay, ahí estaban las cámaras, que se me había puesto el chat encima de los videos de donde aparecen las caras. Perdón si ya me recordé, discúlpame. O sea Dime. que haya oferta, digamos, en todo caso, ¿verdad? En el mercado laboral, en tu entorno, se te incentivó también un poco sobre, o sea, para tomar ese camino, ¿verdad? Cosa que pienso nomás porque haciendo un paralelismo con Paraguay, todavía no tenemos, pero dije oferta, demanda, en realidad la palabra, bueno, no tenemos mucha demanda de artistas 3D acá. Yo no sé si fue la demanda, pero en el fondo vi que el arte 3D servía para algo y cuando empecé a aprenderlo me gustó. O sea, yo no habría seguido el arte 3D, o sea, no habría llegado a este nivel si es que no me hubiese gustado de lleno. O sea, me habría dedicado a Mm. otra cosa, porque mi plan B era abrir una pastelería y estaría haciendo pasteles en este momento si es que no me hubiese gustado. Pero bueno, o sea, todo el mundo tiene su plan B, es muy recomendable. Y si en Súper, algún muchísimas momento gracias. Y si en algún momento sucede con el 3D lo que pasó cuando salió Toy Story con los animadores 2D, que por ejemplo acá en Chile, cuando salió Toy Story, todos los animadores 2D de la industria de animación que está bastante, ¿cómo se llama?, incipiente, ya agarrando vuelo, se quedaron sin trabajo de un día para otro. Y yo conocí un artista en el diplomado de animación de la Universidad Católica que se llama Jaime Cañas y que él trabajaba como animador 2D en esa época. Y él me dijo que de un día para otro se quedaron sin trabajo y, por ejemplo, uno de sus compañeros tuvo que dedicarse a ser taxista porque ya no tenía dónde trabajar. Entonces fue una época súper, súper dura. Y esas cosas pueden pasar en cualquier momento, así que tenemos que ser súper abiertos de mente de, claro, somos especialistas, pero tenemos que ser capaces de adaptarnos de un día para otro. eh, por ejemplo, si el día de mañana Autodesk se dice, yo digo Autodesk porque es una empresa grande y que todos los estudios dependen de ella, decidiera quebrar por quién sabe qué cosa, eh, todos vamos a tener que aprender en un margen de 10 minutos otro programa y pasarnos a ese otro programa. Y ya Maya no va a existir y Max no va a existir porque ya cagó Autodesk. Entonces, lo siento, perdonen por el lenguaje, eh, pero básicamente eso, o sea, eh, tenemos que ser capaces de adaptarnos. Por ejemplo, yo trabajaba en Behavior, eh, ¿dónde está el slide? Eh, yo trabajé del 2014 al 2018 en Behavior, pero el año 2015 a mí me echaron. Y yo estuve 2 meses buscando trabajo desesperada porque no tenía portafolio, porque no me había dado el tiempo de crear portafolio en esos 2 años, como para buscar trabajo en otra parte o como para tener un respaldo de lo que había hecho. Y todo el trabajo que había hecho en la empresa, no había nada, nada, absolutamente nada que tuviera permiso de mostrar. Ahora, por suerte, después de 2 meses se arrepintieron, les llegó otro proyecto y me contrataron de nuevo. Pero yo, cuando volví a entrar a Behavior, ya iba con otra mentalidad de, ok, esta empresa de un día para otro y me patada en el poto y te quedaste en la calle. Entonces ya no podí, ¿cómo se llama?, dedicarle 100% de tu energía a la empresa. Tú tienes que dejar parte de tu energía para hacer trabajo personal que sí puedas mostrar y que sí te sirva para encontrar trabajo. Y fue así que, a ver, voy a tener que cerrar acá. Ah, no, en el portafolio, en este no está. ArtStation. Que de pura desesperación, en esos 2 meses que estuve sin trabajo, yo creé este personaje, que no lo tengo en la parte de portafolio legal, que es un fanart, y que fue el primer personaje que hice que se hizo viral. Y se hizo
poquito viral, o sea, fue viral como 2 días en Facebook, que ahí las cosas se hacen como semi-virales. Y fue este personaje que, ¿cómo se llama? Gabriel Osorio, que es uno de los dueños de Punk Road, vio en ArtStation y dijo, oh, qué genial, o sea, como que me gusta su trabajo. Y como ¿cómo se llama? La noticia del cierre de Behavior viajó muy rápido, porque la industria es un pañuelo en Chile, es un manojo de gente. Yo al día siguiente ya estaba coordinando la entrevista con ellos. Entonces, claro, o sea, fue solamente por esta cuestión de, no sé dónde quedó la presentación, así que voy a tener que abrirla de nuevo. Fue por esta cosa de que el 2015 a mí me echaron y estuve fueron como 2 meses y medio sin trabajo, que me dediqué a hacer ese personaje que después no tuve casi tiempo de espera entre un trabajo y el otro. Y bueno, después de salir de Punk Road, igual me llegaron algunas ofertas de nuevo de la gente que había trabajado en Behavior Chile, que estaban en Giant Monkey Road, pero yo no quería trabajar en videojuegos de nuevo, como que en verdad me había gustado muchísimo la animación y como que em, yo no voy a hablar nada malo de videojuegos, pero por ejemplo, yo me metí a juegos porque yo era muy insegura de mis propios gustos. Y yo cuando chica a mí me gustaba demasiado la animación, no la animación 3D, la animación 2D. Y yo todo el día tenía la tele con, o sea, bueno, las horas que se podía, porque sin cable, todas las horas que se podía en que había animación, tenía la tele prendida con animación mientras hacía otras cosas. Entonces, para mí la animación era muy importante. Y yo creo que el punto en el que empecé a considerar realmente la animación fue cuando salió Interstellar 555 de Daft Punk, en que dije, oh, esto me encanta. O sea, como que me encantaría poder hacer algo así. Ahora, en ese momento no las carreras de animación en Chile estaban recién empezando y tenían pésimos reviews. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar arte tradicional, y en estudiar arte tradicional como que perdí esta idea y dije, no, voy a seguir el arte, voy a seguir como artista tradicional, y no me resultó. Pero yo creo que buena parte de eso es porque no estaba siendo sincera conmigo misma. Porque si yo realmente hubiese sido el tipo de persona de que hubiese funcionado como artista tradicional, de alguna forma lo habría hecho funcionar. Habría pasado por eso, habría sabido o habría investigado cómo funcionan las cosas como para hacerla funcionar, que eso es lo que sí hice después con el 3D. Ahora, ustedes como artistas van a aprender y se van a dar cuenta de que sus gustos personales no necesariamente son las mismas cosas que disfrutan hacer. Por ejemplo, a mí la animación que más me gusta ver es la animación 2D, pero no me gusta hacer animación 2D. A mí me gusta hacer los personajes en 3D. Yo tengo alma de escultora, no tengo alma de dibujante, por así decirlo, a pesar de que me encanta dibujar igual. Pero bueno, o sea, son cosas que son súper personales, básicamente, y que para cada uno de ustedes van a ser distintas y las situaciones de la vida también se van a dar distintas. Entonces es como, bueno, cosas. Claro, impresionante. Podemos quedar a hablarnos el resto de la noche, pero sé que ya empezamos tarde y estamos sobrepasada la hora. Carol, un último comentario antes de terminar. ¿Podrías decirnos dónde te podemos encontrar en las redes sociales, en ArtStation y demás, para que la gente pueda Sí. seguir tu trabajo? Sí, bueno, antes un pequeñito disclaimer, que yo hice algunos slides con artistas que me gustan, o sea, como con mis modelos favoritos. Y bueno, ahora último salió, hace poquito, un par de semanas, salió Mayan the Three, donde trabajó Esteban Pedroso, que es un amigo con el que trabajamos en Punk Road en un proyecto. Y bueno, este modelo así como que apenas lo vi, fue como que me voló los sesos, así fue como que no, yo quiero saber más de ella, así es como el appeal 100%. Después Giovanni Nakpil, que ha sido mi supervisor y además ahora somos amigos, o sea, fue mi profesor, nos hicimos amigos y ahora es mi supervisor en 2 proyectos. Bueno, estos dos modelos de él me fascinan. Aquí ustedes pueden ver que, bueno, él es modelador de VFX, eh,
trabajó en ILM, Industrial Light and Magic, para los que no saben lo que es. Y bueno, estos son trabajos personales de él que hizo mucho después. Y probablemente si él viera esta presentación me mataría por mostrar este simio, pero me encanta, absolutamente lo amo. Muy recomendado. Magdalena Dadela, que ella fue un referente importantísimo para mí, de ver de que efectivamente había mujeres que podían lograrlo y que tenían un buen vivir, y con quien eventualmente no nos hemos conocido en persona porque ella vivía en Canadá, pero con quien sí les hemos y damos harto jugo en Twitter. Alena Loftis, también conocida como Alena Wooten, porque se casó hace poquito con Cory Loftis. Bueno, ella también la conocí por internet, así como haciéndole comentarios random. Y bueno, ella es una artista de Disney que es increíble. No sé si reconocen estos modelos. Y bueno, este gallito fue hecho por Susan Kim, que también es otra artista excelente. Así que salió con bonus, pero a ella no la conozco en realidad. Después Dylan Ekren, con quien también, así como por internet, de repente hemos conversado una que otra vez. Muy buena onda él. Seguro lo conocen. Sergi Cavalier, que este modelo, probablemente si él lo viera en la presentación también le daría mucha vergüenza, pero este modelo del simio, si ustedes lo encuentran por ahí por internet, es increíble. O sea, la cantidad de información, de deformaciones, de unión entre el modelado y el rigging que tiene es exquisito. O sea, si tienen, búsquenlo y échenle una mirada a ese video de Vimeo, esa presentación que tiene, porque es así, wow. Es súper antiguo también, pero es maravilloso. Bueno, y estas son mis redes sociales y los links en los que me pueden encontrar. Así que eso. Excelente. Carol, muchísimas gracias por esta charla súper enriquecedora, no solamente acerca de tu trayectoria, sino todo el aspecto técnico que compartiste con nosotros, los vaivenes de la experiencia freelance y también los consejos, ¿no? que nos diste, en particular a los que están trabajando en sus cortometrajes ahora mismo. Creo que es sumamente valioso y te agradecemos muchísimo. Esperamos poder volver a invitarte, quizás en Paraguay la próxima vez, en persona. Ay, sería genial. Sería buenísimo eso, pero te agradecemos por tu tiempo. También gracias por la paciencia a vos y al resto de la gente que esperó un poco este problema técnico que tuvimos. Y eso es todo. Gracias, Carol, gracias al resto, y con esto cerramos la sesión. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias, chiquillos. Que les vaya súper bien con el corto.